Ahí estamos. Buenísimo, escúchenme entonces. La pregunta que surge, bueno, no sé si saben, pero esta es una reunión que vamos a estar teniendo cada semana como reunión de iglesia, por lo tanto está invitada toda la iglesia a asistir a esta reunión. Pero también hay algunos que lo están tomando como clase, que también por la escuela de la Biblia que tenemos, están tomándolo como si fuera una clase, y para ellos se llama Doctrinas Esenciales de la Iglesia. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué es tan importante establecer doctrinas de la Iglesia? ¿Por qué debemos, para empezar, esa palabra doctrinas parece ser una palabra muy, muy religiosa, ¿no? Como suena muy a mucha religión. Bueno, la palabra doctrina en sí, con definición de diccionario, es conjunto de enseñanzas o principios básicos. Les voy a dar una definición que yo hice a través de esta definición, ¿ok? Esta definición sí anótenla. Doctrina, entonces, son aquellas enseñanzas principales de nuestra fe, ¿ok? Doctrina son las enseñanzas principales de nuestra fe. ¿Por qué es tan importante establecer las doctrinas de la iglesia? Bueno, por muchas razones. Y yo personalmente a través de este libro te voy a dar 5 razones por las cuales es tan importante que definamos las doctrinas esenciales de la iglesia. ¿Ok? En nuestro libro, como ven allá en la portadita, se llama Pongámonos de acuerdo. Hace un año atrás llevamos un estudio que también llevaba este nombre, ¿se acuerdan? Los que estuvieron en aquel tiempo. Llevamos un estudio que se llamaba Pongámonos de acuerdo, donde vimos varias lecciones importantes para nuestra fe. Sin embargo, ahora, en nueva edición de Pongámonos de acuerdo, que dijimos que es Pongámonos de acuerdo 2.0, ahora vamos a establecer doctrinas que son importantísimo que nosotros aprendamos para nuestra fe, para nuestra vida. Les quiero poner este ejemplo. Tenemos reuniones participativas. ¿Cuáles son las reuniones participativas? Para aquellos que no están familiarizados con ese término, son en donde todos pueden participar, ¿va? Creo que cae en lo obvio, ¿no? Participativas que todos pueden participar. Ahora, aunque todos pueden participar, no se supone que puedan decir cualquier cosa que se les venga a la mente. Toda reunión debe estar basado y centrado en lo que dice la palabra de Dios. Como que quiero estornudar. Bueno, ¿se acuerdan que este domingo vimos una palabra que se llama canon? Y la palabra canon era como esta línea que trazan los carpinteros para guiarse, ¿no? Como que agarran una tabla y la ponen con un lápiz, entonces cuando van a cortar se guían a través de esa línea que ellos mismos trazaron en un lápiz. Eso es lo que significa canon, ¿no? Esa regla para que ahí mismo se guíen. En otras palabras, de hecho, en el antiguo, pongámonos de acuerdo, le llamamos oikonomía, así como lo dice la Biblia. La oikonomía de Dios o la economía de Dios es esa línea en la cual quiere que estemos. Tenemos que seguir lo que la Biblia enseña. Y las doctrinas esenciales nos ayudan a no salirnos de esa línea. ¿Ok? El Señor ha trazado una línea para que nosotros estemos, una línea para que andemos, una línea para que creamos, y las doctrinas nos van a ayudar a que no nos salgamos de eso. Nos van a ayudar a que estemos firmes en la fe que el Señor quiere que tengamos. Entonces, ese conjunto de enseñanzas que extraemos de la palabra de Dios, esas son las doctrinas. Entonces, cuando estemos todos nosotros firmes en esas doctrinas, cuando hayamos creído en esas doctrinas y estemos firmes en lo que creemos, entonces cuando tengamos, por ejemplo, las siguientes reuniones participativas, no nos vamos a salir de esa línea. Y vamos a tener reuniones participativas más efectivas, vamos a tener reuniones participativas donde el Espíritu Santo se va a mover mejor porque no nos vamos a salir de lo que el Señor quiere. Entonces, estas doctrinas, estas diferentes enseñanzas, estas 12 lecciones que vamos a estar aprendiendo, son para eso. Acompáñame, por favor, a la página número 2
Y aunque es tentativo, no te salgas de la 2. Ahorita vamos a leer los demás. Lo vamos a leer juntos. Pero vamos a la página número 2, que se llama prefacio. ¿Ya vieron? En ese prefacio vamos a comenzar leyendo el primer párrafo. Mi amor, ¿puedes comenzar leyendo fuerte, fuerte el párrafo 1 del prefacio? Dice: en esta segunda edición de Pongámonos de Acuerdo, hemos perfeccionado la selección de las doctrinas en las cuales es de vital importancia que nos pongamos de acuerdo. En la edición anterior vimos lecciones importantes para nuestro andar en la fe, pero en esta ocasión veremos todas las esenciales. Les llamamos esenciales porque sin ellas no podríamos ser salvos. Toda persona que niegue alguna de estas doctrinas pondría en duda si su salvación es verdadera. Es únicamente la fe genuina en estas cosas las que nos puede otorgar la salvación segura y confiable de nuestro Señor. Ok, entonces, ¿cuáles son las doctrinas esenciales? Las que tenemos que creer son esenciales porque sin ellas probablemente no seamos salvos. Si no creemos en estas cosas, pondría en duda si mi salvación es verdadera. ¿Ya? Ahora, aquí te dije que te iba a dar 5 razones y te las voy a dar durante que vayamos en este prefacio, de por qué es importante establecer las doctrinas de la iglesia. Y número 1 va, porque sin ellas no podríamos ser salvos. ¿Ok? Porque sin ellas no podríamos ser salvos. Porque sin ellas no podríamos ser salvos. Esa es la razón número 1. En lo largo de este estudio vamos a ver 8 doctrinas esenciales para nuestra salvación y 4 doctrinas importantes para nuestro crecimiento. Pero ya vamos a hablar de eso, así que no se preocupen ahorita por los términos que estoy usando. Solamente que es importante que entiendas que la principal razón por la cual tenemos que establecer estas doctrinas es porque sin ellas pondríamos en duda si somos salvos o no. ¿Ok? Entonces, vamos, Juancho, puedes leer el párrafo 2, pero te voy a detener en algún punto, así que para que estés atento. Aunando a esto, veremos ciertas doctrinas que, para no son esenciales, son de vital importancia para el cuerpo al que pertenecemos. Al ser miembro de este cuerpo, es necesario que abracemos juntos, ya que él no podemos ponernos de acuerdo en esto, podría fácilmente causar división, cosa que debemos evitar a toda costa. Ya está. Entonces, segunda razón importante por las cuales debemos establecer las doctrinas de la iglesia es para evitar la división. ¿Ok? Para evitar la división. Para evitar la división. ¿Ok? Uno de los 2 más grandes distintivos que tiene la iglesia es la unidad. Por lo tanto, cualquier cosa que atente contra eso, debemos evitarlo a toda costa. Debemos permanecer unidos. Yo sé que caemos en la tentación de querer criticar a uno de los miembros que están acá, pero debemos mentalizarnos de que es la voluntad de Dios, de que es el deseo de Jesucristo que mantener su cuerpo unido. Y por eso mismo es que necesitamos creer en las mismas cosas. Por algo el estudio se llama Pongámonos de Acuerdo, ¿va? Para que entonces creamos en las mismas cosas, entonces evitemos caer en la división. Sigue leyendo, Juancho, por favor, terminando ese párrafo. Cosa que debemos evitar a toda costa. Le llamamos doctrinas distintivas porque, como podemos observar en toda la sociedad en la que vivimos y en la iglesia que nos rodea, la mayoría de ellas piensan diferente y hasta su práctica es diferente a la nuestra, por lo que son distintivas de nosotros. En otras palabras, nos distinguen de las demás iglesias, movimientos, instituciones y denominaciones en el que hoy en día se divide el cristianismo. Miren, fíjense de esto, ¿no? Vamos a ver otras 4 doctrinas distintivas que son distintivas de nosotros. ¿Por qué las llamamos distintivas? Pues porque nos distinguen de las demás iglesias. Yo creo que desde el primer momento en que estuviste en alguna reunión de aquí de esta iglesia, te diste cuenta que no era igual a las demás.
Bueno, creo, ¿no? Porque las demás pues tienen su gran templo, el pastor ahí que predica y todo lo demás. Y aquí vemos que es un poco diferente en algunas cosas. La tercera razón por la cual debemos establecer las doctrinas de la iglesia es para no perdernos en la desviación de otras iglesias. Lo voy a repetir. Para no perdernos en la desviación de otras iglesias. ¿Ok? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque evidentemente otras iglesias se han desviado de lo que el Señor ha dicho en su palabra y hoy en día hacen iglesia de una manera rara, de una manera distorsionada, y como hemos aprendido en Gálatas, pues una pequeña desviación sigue siendo un evangelio desviado, ¿va? Entonces tenemos que seguir en la línea, en el canon, en la oikonomía de Dios. Acompáñenme por favor a Efesios 4:14. Efesios 4:14. Tómense su tiempo, me avisan cuando estén allá. Efesios 4:14. ¿Listo, Norbelito? Dice entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes, ahorita desciframos este versículo, pero vamos a leerlo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra doctrina significa enseñanza, como les dije. Y como ellos enseñan cualquier babosada, nosotros, como niños, somos llevados por todas partes. Pero dice Pablo, para que eso ya no pase, tenemos que estar firmes en la verdad, como dice el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Entonces, para que ya no seamos como esos niños fluctuantes que se los llevan a donde sea, porque son niños, entonces debemos estar firmes en estas doctrinas. De hecho, leamos el 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, ¿no? Entonces, la cuarta razón por la cual es tan importante establecer las doctrinas de la iglesia va a ser para crecer en todo en Cristo. A través de las doctrinas, nosotros crecemos. A través de creer estas cosas y aplicar estas cosas y basar nuestra fe y confianza en estas cosas, crecemos. Siguiendo la verdad en amor, dice Pablo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Entonces, crecer en todo en Cristo. Vamos a leer el último párrafo del prefacio. Gaby, puedes leer así súper fuerte y también te voy a detener en algún punto. Pero debo recordarte nuevamente el asunto del corazón, pues olvidamos venir humildemente al estudio de su palabra, Dios no nos hablará. No porque no pueda, Dios puede y quiere hablar, pero por venir faltos de humildad, el Señor se resiste a hablar. Es la barrera que nosotros mismos ponemos. Grabemos las palabras del apóstol cuando dijo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Te aseguro que al venir con un corazón correcto, el Señor te sorprenderá. Pero si vienes creyendo que solo tus respuestas son válidas, que solo tus argumentos son buenos, que lo que aprendiste en otro tiempo es inequívoco, entonces este estudio no significará nada. Hasta ahí. Entonces, el asunto del corazón. Y otra vez volvemos a lo mismo, y hasta parecemos descorrayados, pero es que es importante. Porque así sea el estudio que sea, si no vienes con el corazón correcto, Dios no te va a hablar. ¿Cuál es ese versículo que mencionábamos? ¿Alguien se lo sabe? Primera de Pedro 5:5 dice, porque Dios da gracia a los humildes, pero se resiste a los soberbios. Se resiste a los soberbios.
Si no vienes con un corazón correcto, el Señor no te va a hablar. Y no porque no pueda, como decía el párrafo, porque Dios puede y quiere hablarte. Pero si no vienes con el corazón correcto, no vas a aprender nada. Porque tu corazón es el que está mal, no tu mente. O sea, el Señor es tan poderoso para hacer a los más simples capaces, para hacer a los más sencillos, los más sabios. Dice la Escritura que de hecho así los escogió Dios, a los más sencillos para avergonzar a los más sabios. Y aquí estamos nosotros. No somos los más sabios de Chetumal. Probablemente hasta somos de los más sencillos de Chetumal. Pero así el Señor quiere hablarte también, porque esto no se trata de ecuaciones complejas y cosas muy rebuscadas. Esto se trata de la verdad. Y como el Señor tiene el deseo de hablarte, Él lo va a hacer, pero tienes que venir con el corazón correcto. Así sea un estudio personal tuyo, que tú vengas a la palabra de Dios, o vengas a una reunión, si no vienes con el corazón correcto, el Señor no te va a hablar. Así es la regla. Todo lo que importa es venir con el corazón correcto. Venir en humildad, en no creer lo que aquí decía, mira, dice, si vienes creyendo que solo tus respuestas son válidas, que solo tus argumentos son buenos, que lo que aprendiste en otro tiempo es inequívoco, o sea que es así como es, entonces el Señor no te va a hablar porque tú ya vienes creyendo que lo sabes todo. Pero si vienes diciendo, ok, Señor, lo que yo aprendí en otro tiempo puede que sea mal, pero quiero venir y aprender lo que tu palabra dice, entonces el Señor te habla. Porque lo anterior venía con soberbia, un corazón soberbio, un corazón orgulloso, que viene diciendo, ya me lo sé, a mí nadie me va a enseñar. Pero si venimos con el corazón humilde, diciendo, Señor, aquí estoy para aprender, te aseguro que el Señor nos habla. Te aseguro que el Señor nos habla, es su deseo, de hecho. ¿Por qué siempre insistimos a que venga tanta gente? ¿Por qué Sherry le mandó un mensaje a todo el mundo para ver si venían o no venían? Es precisamente para esto, para que podamos ser confrontados con la verdad. Y de hecho, aquí te va la quinta razón. Te dije que van a ser 5 razones. No, la quinta. La 4 fue para crecer en todo en Cristo. La 5 va a ser entonces para filtrar a la iglesia. Para filtrar a la iglesia. Vamos a repetirlas si quieren. El 1 es porque sin ella no podríamos ser salvos. El 2, para evitar la división. El 3, para no perdernos en la desviación de otras iglesias, esa es la más larga. La 4, para crecer en todo en Cristo. Y la 5, para filtrar a la iglesia. ¿Por qué para filtrar a la iglesia? Porque si de repente te vas a topar con cosas que a lo mejor tú dices, esto no es lo que yo creo, a lo mejor van a haber personas que se van a querer ir. Yo espero que no, ¿va? Pero incluso yo les animo a eso, que si esto no es lo que quieres creer, y hago énfasis en querer, si esto no es lo que quieres creer, pues mejor busca otra iglesia. Porque no vamos a cambiar lo que estamos seguros que es bíblico para complacer a nadie. Nosotros vamos a predicar lo que dice la Escritura y punto. Si a alguien no le gusta, pues entonces que busquen. Hay un montón de iglesias que no quieren seguir la verdad. Se buscan alguna de esas. Porque aquí vamos a tratar de buscar siempre lo que dice la Escritura y seguirlo, y predicarlo, y hacerlo. No importando que la mayoría haga las cosas diferente. Nosotros tratamos de seguir a Jesús, que eso es lo mejor que podemos hacer. Pero si vienes con ese corazón correcto que hablábamos, te aseguro que lo que va a pasar es que vas a afirmar tu fe a través de estas doctrinas. En lugar de alejarte, te vas a querer acercar más, porque esto se trata de lo que es la verdad. Gaby, ¿podrías terminar el párrafo? Dios quiere que desechemos. Dios quiere que desechemos las tradiciones humanas y nos apeguemos lo más posible a su palabra. Pero el necio de corazón no podrá nunca cumplir este deseo de Dios. Es mi oración que se cumpla lo que el autor de Hebreos dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
humillémonos ante su voz, familia mía, y pongámonos de acuerdo. Eso. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 y 8. ¿Okay? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Okay? ¿Cuál es esa cita? Hebreos 3, 7 y 8. ¿Por qué no ponen a girar aquel ventilador tal vez para que no le llegue las... Ah, ok. Vamos a continuar entonces a la página 3, que es la dedicatoria. En el Pongámonos de Acuerdo pasado, le pusimos una dedicatoria también, le puse una dedicatoria a mi esposa y a la iglesia, y pues por eso me pareció también adecuado ponerle esta dedicatoria. Y pues este libro para mí significa eso, y ahorita se los voy a leer. Número 1, a mi amada Sherry, ¿no? Yo realmente deseo que Dios siga utilizando nuestro matrimonio para hacer su obra donde quiera que nos lleve. Y ahorita parece que va a ser Estados Unidos, pero incluso si fuera cualquier otro lugar, ese sea nuestro deseo. Pero también a mi amada iglesia de Chetumal, a todos ustedes. Y dice aquí la dedicatoria, de la cual me despido con gozo y con tristeza, sabiendo que hice lo posible para que sean de un mismo sentir, pero sobre todo confiando en que Dios es quien se encargará de ustedes. Yo creo, me puedo equivocar, pero yo creo que este va a ser el último estudio que yo pueda hacer con ustedes antes de que vaya para Estados Unidos. Y me voy con la frente en alto sabiendo que hice lo posible. Escuchó quien quiso escuchar. Hablé con quien quiso escuchar, ¿no? Ministré a los que se dejaron ministrar. Y aquí estamos. E incluso si fuese este el último de nosotros viviendo aquí con ustedes y viéndonos muy seguido, pues yo sé que mi confianza está en Dios, que Él es el que los llamó. Yo solo fui la manita que fue alzada para decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Al final de cuentas la obra la ha hecho Dios, ¿y qué creen? La va a seguir haciendo. Yo me voy, tal vez, pero Dios no se va, familia. Jesús se queda aquí. Pasemos a la siguiente página. Pequeña pausa nada más para decirle. Esta es la página del índice. Y aquí esto nos va a servir muchísimo para ver todas las doctrinas y todo eso que vamos a ver. Espero que a lo largo de este estudio nos familiaricemos con esa palabra, doctrina. Todavía me sigue sonando muy religiosa, ¿no? Pero ojalá que nos familiaricemos mucho al usarla, porque doctrina significa enseñanza. Y vamos a ver la doctrina de la Biblia, la doctrina de la triunidad. Pusimos triunidad y no trinidad, pero cuando lleguemos a esa doctrina ya verán por qué. Ahí en el número 3 que dice Cristo, les voy a pedir por favor que agreguen la persona de Cristo, ¿ok? Porque eso es lo que va a tratar, de la persona de Cristo. La persona de Cristo, en la número 3. Y en la número 12, que dice los sacramentos, táchenlo por favor y pónganle las ordenanzas. Yo le iba a corregir, pero la verdad me ganó el tiempo. En la última, táchenlo, en lugar de los sacramentos, que diga las ordenanzas. Las ordenanzas. Solo porque me gusta más esa palabra, la verdad es que es lo mismo los sacramentos y las ordenanzas. Pero ahí, así lo vamos a estar haciendo. Así que, pero bueno, ahí si están buscando alguna de estas doctrinas, el índice les va a decir dónde encontrarlas. Ahora, pasémonos a la página 5.
Las personas que no vinieron estarán diciendo, ¿qué está pasando? No tienen el libro. Lo siento, ¿para qué no vienen? En la página número 5 vamos a encontrar las doctrinas. Somos 8 personas, ¿ok? Vamos a leer uno cada uno, ¿ok? Vamos a comenzar ahora de este lado y se van así rolando hasta que lleguen aquí a la número 8. Entonces, la número 1, después donde dice esenciales. Fuerte, madre. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, inspirada verbalmente por el Espíritu Santo en todas sus partes y es sin error y completa. Es la autoridad suprema para nuestra fe y vida. Creemos en el único Dios vivo y verdadero. En la unidad de la divinidad hay tres personas, en una sustancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Creemos que Cristo es Dios que se hizo hombre, pero sin pecado y sin dejar de ser Dios. Engendrado por el Espíritu Santo, que nació de madre, siendo virgen, y vivió en esta tierra para dar a conocer a Dios y redimir al hombre. Creemos que el hombre es pecador a causa de la desobediencia voluntaria de Adán. El pecado entró en toda la humanidad. Todo aquel que esté sin Cristo recibirá justa condenación. Una vez siendo santos, debemos vivir como santos. 5. Creemos que Cristo sufrió y murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ascendió al cielo y presentó su sacrificio al Padre. Su sacrificio es suficiente para obtener perdón de pecados y ser declarados justos. 6. Creemos que la salvación es un regalo de Dios, obtenido por fe y es seguro al arrepentimiento y creer en su perdón divino. Obtenido por fe y es seguro al arrepentirnos y creer en su perdón divino, nacemos de nuevo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y gozamos de la vida eterna. Número 7. Dice, creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesto por cada creyente, y que es la expresión de Cristo en la tierra. Cada miembro es responsable de contribuir en su iglesia local para la mutua edificación y ha sido capacitado para ello. 8. Creemos que nuestro Señor Jesucristo regresará con su iglesia de manera visible, inminente y en cualquier momento, para establecer su reino milenial físicamente, atar a Satanás y cumplir con todas las promesas hechas a Israel. Tómenla. Entonces, estas doctrinas que acabamos de leer se le conocen como esenciales y son las que, si no crees en estas cosas, pondrían en duda si su salvación es verdadera. Estas 8 doctrinas son las que consideramos esenciales, ¿ok? Son las que debemos creer y las que vamos a estar estudiando. Tienen diversos temas, vamos a hablar de muchas cosas, pero los vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. Ahora las distintivas, aquí el formato se me fue, no sé por qué, en Office Depot siempre salió así, pero las distintivas son 4, de la 9 a la 12, y vamos a pedirle a esta mesa que lean las 4, ¿ok? 9, 10, 11 y 12. Creemos en guardar las tradiciones apostólicas lo más que podamos, tales como la Santa Cena, celebrada como una comida completa, las reuniones participativas, centradas en la palabra y la comunidad familiar, el liderazgo masculino, plural, no jerárquico y la iglesia local reunida en casa. Creemos en la reunión participativa y dispositiva, toda inclusiva, centrada en Cristo y en la relación, comunión, comunión y discreción. 11. Creemos que la iglesia será arrebatada de manera invisible e instantánea antes de la gran tribulación. Por lo tanto, ningún creyente genuino pasará por la ira de Dios. Creemos que un creyente genuino participa de las ordenanzas hechas por Jesús, no para salvación, sino por obediencia.
tales son el bautismo por inmersión y la cena del Señor, ambas como representaciones de la obra de Cristo y para dar testimonio. Excelente. Ok, ahora, estas doctrinas distintivas, si se dan cuenta, son aquellas cosas que nos distinguen de las demás iglesias. Entonces, por eso se llaman distintivas. Ok. Vaya. Vamos a avanzar en la página mismo 6, en la parte de abajo, para los que les di yo el libro, pues aparece ahí el título, Doctrinas Esenciales. ¿También te salió así? No sé por qué. En el documento parecía bien, pero bueno, Doctrinas Esenciales. Y parece esta famosa frase que ya habíamos hablado antes, que dice, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, pero en todas las cosas, amor. Pasen a la página 7, esto lo dijo San Agustín de Hipona, pues por lo menos así se cree. Pero la verdad es que, aunque esto no es un versículo, es una clase de regla que a mí me gustaría vivir, que yo he decidido traerlo como convicción en mi vida y que les he compartido a ustedes para que también vivan bajo esa convicción. No es algo, de hecho esta frase está sustraída, digamos, de las enseñanzas bíblicas también. En lo esencial, en las doctrinas esenciales, ahí sí no podemos movernos. Ahí tenemos que tener unidad completamente y debemos ponernos de acuerdo, debemos pensar y creer lo mismo. Ahora, en lo no esencial, podemos tener libertad. Cada quien puede creer algo diferente porque no es esencial para la salvación. Pero en todas las cosas, tanto en lo esencial como en lo no esencial, amor. Eso es lo más importante. ¿Ok? Vamos a ver. Marvelita, en la página 7 podrías leer el párrafo 1 y 2. Yo te voy a detener en algún punto, ¿ok? Comenzamos con cuál es el parámetro a seguir. ¿Cuál es el parámetro a seguir? Podemos simplemente separarnos por cualquier detalle en el que pensemos diferente. Si hay cosas que pensamos diferente, ¿debemos buscar una nueva iglesia a donde ir? Claro que no. La iglesia de Cristo tiene dos distintivos muy grandes por los cuales Dios quiere dar a conocer a Jesús en nosotros, y estos son el amor, Juan 13:35, y la humildad, Juan 17:21. Por lo tanto, el separarnos por pensar diferente no viene del Padre, sino del enemigo y de nuestra carne. Hasta ahí, Margot, gracias. Entonces, lo más importante a cuidar son dos cosas. ¿Cuáles son estas dos cosas? El amor y la unidad. Esas son las dos cosas más importantes a cuidar. La mejor forma de cuidarlo es a través de una fe firme. Y la mejor forma de tener una fe firme es a través de creer lo que dicen las doctrinas esenciales de la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo todo está conectado? Entonces, para que nosotros seamos una iglesia amorosa y bien unida, necesitamos tener una fe firme en estas cosas que vamos a ver. Una fe firme en las doctrinas de la iglesia amará a Dios y a sus hermanos correctamente. Una fe firme en las doctrinas de la iglesia no causará división, porque vamos a cuidar con todo el amor y la unidad. Acuérdense que las críticas, las burlas, los pleitos, las divisiones, todas esas cosas vienen de la carne. Como veíamos hace unos domingos a través de nuestro hermano Paulino, que nos explicaba en Gálatas, que esas son las obras de la carne. Eso es lo que nuestro mal corazón quiere hacer. Quiere criticar, quiere dividir, quiere insultar, quiere pelearse, quiere enojar. Eso es nuestro lado malo. Entonces, una iglesia que se deja guiar por la carne va a seguir estas cosas. Pero nosotros que ahora tenemos la naturaleza espiritual y que queremos seguir la naturaleza del espíritu y que queremos seguir lo que Dios dice, la voluntad de Dios, vamos a dejar estas cosas a un lado. Marvelita, ¿puedes continuar con el párrafo? Pero entonces, ¿quiere decir? Ajá. Pero entonces, ¿quiere decir que cada persona puede pensar lo que quiera y siempre estar bien? No.
La clave la encontramos en Romanos 15:7. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Esta es la ley. Debemos recibir a todo aquel que es recibido por Cristo. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los recibidos por Cristo? Los salvos. Todo aquel que ha sido salvado por la fe en Cristo ha sido agregado a su cuerpo y por lo tanto es recibido por Cristo. Somos salvos por medio de la fe. Efesios 2, del 8 al 9. Pero existe una fe común. Tito 1, 4, a la que hay que prestar atención. Si tenemos en común estas cosas, en un sentido no importarán las diferencias de pensamiento que tengamos en otras. Literalmente, somos salvos al creer estas cosas y estamos condenados si no las creemos. Hasta ahí, Marvelita. Muchas gracias. Y qué bien lees, Marvelita. Sí, muy correcto las comas y todo. La verdad, te felicito. Pero bueno. Entonces la ley que aparece acá, esta regla que les puse acá a través de Romanos 15:7, es que debemos recibir a todo aquel que es recibido por Cristo. Entonces, aquí habemos muchas personas y nos reunimos muchas personas aquí los domingos. Debemos entonces recibir a todos los que son recibidos por Cristo. ¿Quiénes son los que son recibidos por Cristo? Los que han sido salvos, ¿no? Los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que somos salvos. ¿Y quiénes son los que son salvos? Los que han depositado su fe en estas doctrinas esenciales. No solamente es decir que es que yo sí creo que Jesús murió por mis pecados, pero no creo que Jesús es Dios. ¿Me entienden cómo no solamente debes creer en una cosa, sino debes creer en todo lo que vienen estas doctrinas? Porque si niegas alguna de estas cosas, entonces puedes poner en duda de que de verdad seas salvo. La cuestión entonces con esto es que cualquiera que diga o que piense lo contrario a las doctrinas esenciales pone en duda su propia salvación. Por lo tanto, no debemos recibirle o dejarlo participar. Y ahora eso es algo grueso, ¿no? No vamos a dejar participar a alguien. Sí. ¿Por qué? Porque esa persona ha decidido no participar con nosotros en la fe común que aparece en la Biblia. Hay una fe común y eso habla de que todos tienen esta misma fe. Por lo tanto, esto es únicamente en las cosas esenciales. En las que no hay libertad, pero en estas esenciales tenemos que creer lo mismo. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí? Vamos a leer el último párrafo, Romanos 14:1, de este lado. Padre, ¿puedes leer el párrafo 3 de la página 7? Romanos 14:1 nos dice, recibid al débil en la fe, y por lo que leemos, el débil en la fe es todo aquel que piensa diferente en las doctrinas no esenciales, como lo es el tipo de comida que el creyente debe comer, o como el día en que nos debemos reunir. ¿Cómo podemos ver las doctrinas no esenciales? Como podemos ver, las doctrinas no esenciales también son importantes para el fortalecimiento de la fe y debemos procurarlas también. Sin embargo, no son esenciales para la salvación. Y es por eso que Pablo dice al final del verso 3, porque Dios le ha recibido, porque aunque piensa diferente, es la fe salvadora la que nos une al Padre, y si todos estamos unidos al Padre, ¿por qué no habremos de estar unidos entre nosotros? Primera de Juan 4:20. Está ya, Padre. Muchas gracias. Tenemos completa libertad en creer lo que pensamos que es lo correcto en las demás doctrinas. No afecta nuestra salvación, sin embargo, ten cuidado, aquí te doy una advertencia. Esta persona que había decidido creer algo diferente, esta persona que había elegido un camino no bíblico, la llevó a la debilidad espiritual, la llevó a convertirse en un débil en la fe. ¿Ya viste? Entonces, aun aunque no son esenciales y podemos creer cosas diferentes, el creer en las cosas adecuadas, en creer lo que es más apegado a la Biblia, va a fortalecer tu fe. Podemos
Ahí estaba, el fuerte en la fe y el débil en la fe. El fuerte en la fe es aquel que estaba más apegado a la doctrina bíblica. Y el débil en la fe había elegido decir, no como carne porque es pecado. Para él el comer carne era pecado. Eso no es lo que vemos en la escritura, pero él había decidido elegir eso y por lo tanto se había ganado el título de débil en la fe. Seguía siendo nuestro hermano, ¿verdad? Porque dice ya, Dios la ha recibido. Sigue siendo nuestro hermano, pero ha decidido elegir esa doctrina que le causa debilidad espiritual. Ahora, elegir entonces la doctrina correcta te llevará al fortalecimiento de tu fe. Termínalo, Padre, a partir de hecho, en este mismo pasaje. De hecho, en este mismo pasaje se nos ordena que nos debemos decidir, pero no para contender sobre opiniones. He ahí el por qué debemos procurar la libertad en cuanto a lo no esencial, pero en todas las cosas, amor, que es lo que la Iglesia de Cristo debe mostrar, aun si pensamos diferente. Las Escrituras son claras. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, incluso si el hermano está mal, nunca debemos pelear por quien tiene la razón. Esta es una señal de alguien que es maduro, alguien que es fuerte en la fe, es que va a buscar siempre la paz entre los hermanos. Una señal de alguien maduro en la fe, alguien fuerte, es esa. Nunca me voy a imponer. El problema con los fuertes en la fe, los que se creen fuertes, es que agarran esa fortaleza y tumban al hermano débil. Y Dios no nos ha dado esa fortaleza para empujar, sino más bien para sostener a los débiles. Pero bueno, vamos a tomarnos 5 minutos, ¿ok? Ahí está el cafecito, ahí está el baño. Tómense 5 minutos, despabilense y ahorita regresamos a la última parte. Ya vamos a terminar con este estudio, ¿ok? Tómense 5 minutos. Los que están en línea no lo sienten, pero nos están comiendo vivos los mosquitos. Nos están comiendo los mocos. Todo está quedando grabado, ¿eh? Nomás les advierto porque tengan conversaciones sanas. ¿Por qué no tienes que estar así en el mismo Mira, se sentido? acaba de dar cuenta. Yo tengo por la película de... No, se acaba de dar cuenta. Pero mira, Esta es para la película de dinosaurios. ¿Tú eres belleza? ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres? Oye, Parece buena idea. Mami, porque ahorita va a salir así. Esto es para ti, mamá Lucha, ¿te acuerdas? ¿Lo viste, Sherry, el baile que hicimos el año pasado? Lo vi. Bonito, sí, para comprar a mamá Lucha, salió en el Face. Ah, sí, lo vi, pues. Lo vi. ¿Verdad?
Era que sí, mañana temprano mamá. Y a mí no me gusta frío, yo solo lo como caliente. Martes, yo lo como frío. Pero bueno, ¿Cuál era ese? El arroz con leche. el domingo. El sábado. Pues sí, fuimos de acá a comer Pero arroz ya con sabes que leche. estaba en el refrigerador frío. Ah, bueno, este sábado lo probamos el domingo, lo tomamos. Pues dijiste que no estaban Ese sábado de la noche nadie lo había probado todavía. Nadie lo compró. Ese que está en el refrigerador para el video. No sabía. Ay, no quiero café. Ajá, ¿y tu cena? No te desayuno. Ajá, ¿y tu marcha acá? Yo no sé si me chingó. No, yo pedí una torta. Sí, me lo corté. Me parece. Ah, pero esto no lo... Por eso que dices que ahora estamos de largo, que así. Ahorita no lo sé. Vamos a comenzar. Para que no nos tardemos mucho, vamos a comenzar. Okay. Vale. Vamos a comenzar entonces para que no nos tardemos mucho. Vamos a la página número 8. La página número 8, donde vamos a empezar con la primera doctrina, pero les prometo que va a ser más rápido. Ahora, esto lo voy a decir solamente como una pequeña paréntesis para los que están tomando la clase como tal de doctrinas esenciales. ¿Cuál va a ser el criterio de evaluación? En esta ocasión va a ser muy sencillo. Cada doctrina viene con 2 páginas, o sea, una hoja, para anotar. ¿Ya vieron? Cada doctrina va a venir siempre con páginas para que anotes. Entonces, en esas páginas para que anotes, ¿qué crees que vas a hacer? Y una vez que anotes, te vas a tomar una foto y me la vas a mandar. Yo solamente quisiera ver que estás tomando apuntes, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Entonces, por asistencia van a ser 20 puntos, así que si tú ya viniste, si vas a venir a todas las reuniones, a todas las clases, ya te regalé 20 puntos. Por los apuntes que vas a mandar son 40 puntos. Haz la suma, ya son 60. Ya panzaste.
Y vamos a tener en la última clase, junto con un repaso, porque pues, para que no lloren mucho, vamos a tener un examen, ¿ok? Solamente va a ser eso, no va a haber más. Y ese examen va a ser los últimos 40 puntos. Así que les animo muchísimo a que no falten y hagan sus apuntes. Me vas a calificar a mí, me calificas por puntualidad todos. Puntuales, eso me gusta, Malucha. Puntualidad. Pero si me vas a calificar por Pero bueno, vas a poner cero. vamos a ver, la meta es que podamos entender. El examen no va a ser otra cosa, va a ser una pregunta por doctrina. Así que no va a ser la gran cosa tampoco. Yo esperaría de todos ustedes que puedan sacar 10 en el examen, los 40 puntos. Pero bueno, ya llegará el momento. Son hasta dentro de 14 semanas. Basta cada día su propio afán. Cerramos paréntesis, seguimos con la doctrina. Entonces, la primera doctrina que vamos a ver va a ser la doctrina de la Biblia. ¿Ok? ¿Qué debemos creer acerca de la Biblia? Eso es lo que va a enfocar esta doctrina. Aparece al principio de esta doctrina, ya en la página 8, Mateo 4:4, que dice, bueno, esta parte de Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Memorízalo. Si viste el criterio de evaluación, no te va a pedir el versículo a memorizar, pero todos estos versículos son buenos para que te memorices, para que te aprendas. Y mira cómo dice este versículo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la palabra de Dios la necesitamos también, pero bueno, eso ya son lecciones para cuando veamos aquellos versos, ¿verdad? Ahora, vamos a la doctrina que está abajito de Mateo 4:4, que de hecho aparece en negritas. Esa doctrina la vamos a desmenuzar y juntos la vamos a aprender pasito a pasito, como diría el salmista Luis Fonsi. Entonces, dice la doctrina, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, inspirada verbalmente por el Espíritu Santo en todas sus partes y es sin error y completa. Es la autoridad suprema para nuestra fe y vida. ¿Se la aprendieron? ¿Por qué no la leemos todos juntos a ver cómo nos sale? Va a parecer rezo, ¿va? Pero bueno, dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, inspirado verbalmente por el Espíritu Santo en todas sus partes y es sin error y completa. Es la autoridad suprema para nuestra fe y vida. Familia, no solo se lo memoricen, entiendan esta doctrina y crean esta doctrina. Eso es lo más importante que podemos hacer. Para agilizar esto, por favor, ayúdenme buscando los versículos. Les voy a repartir versículos para que vayamos muchísimo más rápido. Madre, por favor, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Papá, 2 de Pedro 1, 21. Y tía Coqui, Apocalipsis 22, del 18 al 19. ¿Ok? ¿Sí? Madre, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Padre, 2 de Pedro 1, 21. Y tía Coqui, Apocalipsis 22, 18 al 19. Vamos a leerlos en ese orden y así como van. Nada más, leen mamá, yo hablo, leen papá, habla. ¿No? Si quieres, tú busca 1 de Pedro. Sí. Oye, no veo las letras chiquititas, son chiquititas. Así es grande, sí. Sí es grande, sí, porque no. Y era para agilizar esto, ¿no? 22, 18 y 19. Bueno, madre, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, ahí en ese verso vemos que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspiración directa de parte de Dios.
Padre, segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no vino porque a alguien se le ocurrió, porque dice que no fue por voluntad humana, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que no dijo alguien, le voy a escribir una carta a los Gálatas. No fue así. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir la carta a los Gálatas, y por eso es que hoy todavía podemos estudiarla. Tía, por favor, Apocalipsis 22, 18 y 19. Acuérdense de estar anotando. Yo testifico a toda aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que ni añadirle ni quitarle. Ahí está por completo. Bueno, vamos a desmenuzar rápidamente entonces esta doctrina. El punto número 1 dice ya, la Biblia es la palabra de Dios. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo simplemente es agarrar la doctrina y estoy separándola en partes para que la entendamos mejor. La primera parte de la doctrina dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, el número 1 dice, la Biblia es la palabra de Dios, y la expresión palabra de Dios habla de su origen divino. No son solo palabras reunidas en diferentes libros, sino que es el mensaje divino que Dios nos ha dejado, por el cual nos sigue hablando el día de hoy. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, hace que este librito está vivo y es eficaz para nosotros. Yo tuve un tío que nos decía, es que los cristianos solo quieren estudiar su librito ese. Siempre, es que solo eso quieren estudiar, no quieren agarrar otras cosas. Bueno, ese no es un librito, ese es la palabra de Dios. Ningún otro libro tiene ese título. Ningún otro libro tiene ese origen, esa procedencia. Y ningún otro libro tiene esa autoridad. Ningún otro libro está vivo. Solamente la Escritura está vivo. Este libro que yo hice, este que tienen allá, que les acabo de repartir, no tiene vida. Mis palabras no son trascendentales. Muchos de ustedes, quién sabe qué le hacen a los libros que les doy. Pero está bien. Mis libros no son Biblia. La Biblia es la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Las otras son las palabras de Jasir. Y créanme que hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. ¿Verdad? Pero bueno, dice, encontramos en varios lugares la mención a las Escrituras como la palabra de Dios. Este término de hablarle, de referirnos a la Biblia como la palabra de Dios, habla de su origen. Las palabras de Jasir vienen de Jasir. La palabra de Dios viene de Dios. Por lo tanto, referirnos a la Biblia como la palabra de Dios, estamos hablando del origen divino, de que procede de parte de Dios. Algunos de esos versos. Gaby, Lucas 11:28 y Sherry, Romanos 10:17, por favor. Entonces, escuchen estos versos mientras seguimos platicando al respecto. La Biblia es la palabra de Dios. Lucas 11:28 y Romanos 10:17. Como pueden ver, antes de que lo lean, cada doctrina la estamos bañando de versículos. Hay muchos versículos. Y versículos con cada parte también. Lo estamos haciendo así a propósito. ¿Por qué? Para que tú te asegures que lo que estamos hablando viene en la palabra de Dios. Y no es simplemente algo que se le ocurrió a quién sabe quién. Sino que de verdad está sustentado bíblicamente. Gaby, Lucas 11:28. Estamos buscando versículos que mencionan a la Biblia como la palabra de Dios. ¿Qué dice Lucas 11:28? Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús mismo dijo estas palabras, que se refirió a la Biblia como la palabra de Dios y de una bienaventuranza. Sherry, Romanos 10:17. Dice,
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que nuestra fe viene a través de la palabra de Dios, del oír la palabra de Dios. Esto también Romanos lo habla como la palabra de Dios. Un término muy bíblico para referirnos a la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, las Escrituras y todo esto, pero la palabra de Dios habla de su origen divino. Número 2, Antiguo y Nuevo Testamento. Y nada más. Si ven conmigo en la página 8, número 2 dice Antiguo y Nuevo Testamento y nada más. Por lo mismo agregamos a esta doctrina la palabra completa. Creemos que los 66 libros que conforman el Antiguo y Nuevo Testamento son los únicos que contienen la palabra de Dios y no reconocemos ningún otro libro con la misma autoridad que las Escrituras. No hay razón alguna para agregar otro libro como ya leímos en Apocalipsis, que en la voz de mi tía Coqui, que leímos que no se le añade ni se le quita. ¿Cuántos libros son? 66 libros y nada más. Ningún otro. ¿Cuántos libros son? 66. Apréndanselos. ¿Alguien se sabe los 66? Sí, en corto. Génesis, Éxodo, A ver, pero fuerte entonces, ¿no? Que aquí lo susurran. A ver, fuerte. Por un punto, a ver. A ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Jesús, Cantar y Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Mateo. Marcos, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda Carta de los Corintios, Timoteo, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Santiago, Judas y Apocalipsis. Así es. Entonces, todos esos libros que vimos, la Biblia es un compendio de libros, ¿verdad? Todos esos libros, esos 66 libros, son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Todos esos libros son los que se le conocen como libros canónicos. ¿Han escuchado esa palabra? La relacionamos con lo que acabamos de ver, ¿verdad? La palabra canon. Esos son los que siguen la línea. Son los únicos. Los católicos tienen más libros que ellos reconocen como la palabra de Dios y se les llama apócrifos, fueron agregados después. Los mormones, por ejemplo, tienen un libro que le llaman el libro del Mormón, que es según un tercer testamento, que ellos agregan allá, es Antiguo Nuevo Testamento y acá el Nuevo, no sé cómo le llaman. Pero ellos agregan otros libros y los reconocen como si fueran divinos también. Y ya vimos que esto no es posible y por lo menos no es lo que creemos aquí. Y no es lo que se debe creer tampoco. ¿Cuántos libros son entonces? 66. ¿Cuántos libros? 66. No me pregunten por qué se les estoy preguntando tanto. Número 3. Dice, inspirada verbalmente por el Espíritu Santo en todas sus partes. El Espíritu Santo guió las palabras de cada autor del Nuevo Testamento, lo cual le da más valor y poder para nosotros, que literalmente vino de línea directa del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Los teólogos se siguen peleando a través de averiguar cómo lo hizo, si se los dictó, si puso un pensamiento, si lo intuyeron, no lo sé. Pero la Escritura sí dice que fueron directo de parte del Espíritu Santo y eso nos puede dar todavía más confianza. ¿Ok?
porque Dios está detrás de cada palabra que está escrita en la Biblia. Como leímos en 2 de Pedro, no es de voluntad humana. Estas palabras no vinieron de parte de un hombre, aunque Dios usó hombres, sino que vinieron directamente de parte de Dios. Entonces, aunque Dios usó a diferentes autores para escribir la Biblia, está inspirado de parte de Dios. Por lo tanto, por eso es que la palabra de Dios tiene tanto poder, por eso es que la palabra de Dios es eficaz, es útil para muchas cosas, no regresa vacía y todos los demás versículos que ya no sabemos, porque viene de parte de Dios. Inspirada verbalmente por el Espíritu Santo en todas sus partes. Número 4, sin error. Esta palabra es inerrante, ¿no? Que no contiene error. Infalible, que no contiene fallos también, que todo tiene congruencia. Es por el punto anterior que podemos concluir que no hay un solo detalle que se le haya escapado al Señor como para que digamos que la Biblia tiene algún error. Dios inspiró toda la Escritura y toda nos es útil. Si el Señor es quien exhaló las Escrituras, ¿cómo podríamos decir que contienen algún error o que siquiera son seguras? Porque también hay muchas iglesias que dicen, no, la Biblia sí tiene algunos errores. ¿Cómo puede ser posible? Si creemos en un Dios perfecto, ¿cómo podríamos creer en una Biblia que no es perfecta? O si decimos que viene de parte de Dios, ¿cómo podríamos decir que tiene errores? No tiene sentido. Entonces, todas las partes es sin error. Es segura la palabra de Dios. Juancho, por favor, Mateo 5:18. Miren cómo dice Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo es... Vean el detalle que dice Jesús. Ni una jota ni una tilde. O sea, ni lo más, los detalles. Por lo tanto, yo puedo decir que vienen de parte de Dios porque ninguna cosa va a pasar. O sea, la Escritura es eterna también, así como Dios es eterno, porque dice que no van a pasar. Pero ven el detalle. Si yo pensara que tiene algún error, ¿por qué Jesús le importaría tanto cuidar la jota y la tilde? ¿Me entienden? Pero aún así, podemos entonces estar seguros de que incluso los detalles cuidó Dios y tenemos una palabra segura. Ya la última parte, entonces, la número 5, es la autoridad suprema para nuestra fe y vida. Quiero que digan conmigo esto. La Biblia es la máxima autoridad. Otra vez. La Biblia es la máxima autoridad. Lo que aparece en la Escritura es nuestra máxima autoridad. Si alguien viene y te dice algo que no está respaldado en la Escritura, entonces no tiene poder, entonces no lo tienes que hacer. Ahí podemos estar seguros en que la Biblia sea nuestra máxima autoridad. Voy a leerlo. Nuestra fe es obtenida y nutrida por medio de las Escrituras, y en ella se traza el rumbo que debemos seguir, aún en los asuntos cotidianos. Entonces, número 1, obtenemos la fe por medio de las Escrituras. Como leía Sherry, Romanos 10:17, dice, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe, nuestra fe, viene por la palabra de Dios, por la Biblia. Y también, número 2, vivimos hoy en día por medio de ella, por medio de la Biblia. Josué 1:8 lo cantamos los domingos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, y así entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Pero dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. O sea, la Biblia sirve también para nuestra vida práctica. Sirve también para nuestro día a día. No es un libro que desempolvamos los domingos. Es nuestra máxima autoridad, incluso para nuestra vida diaria. Es un libro que debemos obedecer y creer.
La Biblia es nuestra máxima autoridad. Voy a terminar leyendo la doctrina de esto. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Eso habla de su origen. Antiguo y Nuevo Testamento, y nada más. Inspirada verbalmente por el Espíritu Santo en todas sus partes. Por lo tanto, es sin error y es completa. Es la autoridad suprema para nuestra fe y vida. Hermanos, ¿creen esto? Eso es lo que debemos creer. Eso es lo que debemos creer. ¿Cuántos libros son? 66 libros que consideramos canónicos. Son los libros Y ese no se pregunta los 66 libros. sí, que digan Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. No es cierto. Pero sí hay que creer estas cosas, familia. ¿Ok? Pero bueno, esta segunda parte que hicimos, el día de hoy nos extendimos muchísimo porque vimos una introducción y aparte la doctrina. Normalmente cada miércoles lo que vamos a hacer es que solamente vamos a hablar de doctrina, así que va a ser muchísimo más rápido, ¿ok? Pero era necesario porque teníamos que ver también la introducción y otras cosas y todo eso. Entonces, vamos a orar para terminar. Y les agradezco que hayan estado acá. Les agradezco que a pesar del mal tiempo y todo eso pudieron haber venido, y los que se conectaron también. Muchas gracias por conectarse, por hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Espero el mismo esfuerzo en todas las demás clases y se inscribieron también, ¿verdad? No solamente en unas sí, en otras no, sino que demos el mismo corazón, porque al final de cuentas es la palabra de Dios, que es nuestra máxima autoridad, ¿verdad? Entonces, pues sí, vamos a orar y ahorita les doy un par de anuncios y listo. Señor, te agradecemos muchísimo el que podamos haber venido, estudiar lo que en tu palabra se contiene y esas doctrinas que fueron extraídas completamente de tu escritura, como pudimos ver alrededor de muchos versículos, y todavía había más versículos para corroborar esto. Te quiero rogar que lo que hayamos aprendido acá quede grabado en nuestro corazón y que depositemos nuestra entera confianza en estas cosas. Te pido por los que están y por los que no están. Te pido para que haya este interés, no en mi persona, Señor. Gracias te doy por hacerme a un lado, pero sino en tu persona, Cristo, para que tú seas glorificado. Lo pongo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a detener la grabación, por favor, no se me vayan.